Pues ya tenemos a Sánchez, ya tenemos lo que él quería, Sánchez ya tiene su pacto con un partido plagado de tarras, ¿no? Cuando llevas desde el año 15 metiendo 89 tarras en listas, digo yo que le podemos llamar partido de tarras o partido plagado de tarras. Ya tiene su acuerdo con los rupturistas, separatistas, con golpistas, ya lo tiene todo y nosotros que tenemos una lacra. Y si alguien tiene alguna duda de si lo que estoy diciendo lo sabe o no lo sabe Pedro Sánchez, que lo sabe perfectamente, que escuche una de las explicaciones y fíjense no solamente en la explicación que da Pedro Sánchez de cómo sabe que está humillando y destrozando España porque lo dice él en sede parlamentaria, sino que además fíjense en la cara de Alberto Núñez Feijóo que le mira como diciendo no puede ser cierto, que lo está reconociendo y aquí nadie mueve un dedo, nadie de los suyos. Mírenlo. Hubiera bastado con que mientras negociáramos nos dijeran no sacrifiquen la unidad de España. No humillen a la nación para conseguir esos 7 votos. Aquí tienen los nuestros. Soportaremos que sigan gobernando. Y lo dice él. Dice, hubiese bastado para no humillar a España, hubiese bastado para no poner en peligro la unidad de España. O sea que usted es plenamente consciente de todo lo que está haciendo. ¿Y cuál es el único logro de todo esto? Ni para España, ni para las empresas, ni para el empleo, ni para la seguridad jurídica, ni para el mantenimiento de derechos. No, yo, Pedro Sánchez, que voy a seguir aquí. Les digo una cosa, lo que se estén imaginando de lo que puede pasar a partir de ahora, pues es muy probable que se vaya cumpliendo. ¿Hay una forma de frenarlo? Por supuesto. Hay una forma de evitarlo, porque ellos van a lo que van. Y si alguien tiene alguna duda de si Pedro Sánchez sabe perfectamente que lleva a España a una situación tremenda, que se vuelva a repasar este vídeo. Él lo sabe. Sabe perfectamente que ha pactado para ir destruyendo España y le da igual, porque luego nos quedaremos aquí los españoles, pero él ya habrá conseguido algún tipo de acuerdo, pacto, puesto, cargo, lo que sea para largarse de aquí, que es lo que hará. Por tanto, esto es cosa nuestra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Los jueces están haciendo lo que tienen que hacer, los fiscales están haciendo lo que tienen que hacer, que es llevar todo esto a instancias de recurso judicial dentro de España y fuera de España, que puede ser la gran vía, pero necesitamos estar en todo. En las movilizaciones que hemos visto, en las de este fin de semana, en las que nos quedan por ver, porque hay que conseguir trasladar una imagen pacífica, de que nosotros somos los que defendemos los derechos, los que defendemos la Constitución, los que defendemos al rey, los que defendemos la unidad de España. Y que evidentemente esto es un golpe, sí, es un golpe por fases, un golpe de Estado por fases contra nuestra democracia. Si no trasladamos esa imagen a Europa, Europa se sentirá mucho menos movilizada. Tenemos que conseguir generar la imagen, porque es real, de que esto es un golpe a través de España, pero que lo que está en jaque es todo el Tratado de la Unión. Porque si se te cuela una dictadura, se te cuela en todo el espacio comunitario. Este es nuestro reto. Así que todos animados y todos movilizados para lo que hay que hacer. Porque si no, este señor, que lo tiene muy claro, lo hará, que nadie tenga la más mínima duda. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. Y yo quiero anunciarles un compromiso aquí ante todas sus señorías y también ante todos los españoles y españolas. Mientras yo sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades y los derechos de los españoles. No piensen, no, incorpórenle el término a demócrata o a democrático, incorpórenle la acepción norcoreana y tienen la explicación de lo que acaba de decir. Raúl Vilas, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Muy buenas. Lo que vemos es una persona que dice, literalmente, que para aquellos que hayan cometido delitos, ya sean delitos de terrorismo sin sentencia firme, le da olímpicamente lo mismo, para los que hayan cometido golpismo, incluso porque evidentemente están preparando la amnistía también para etarras, es decir, delitos de sangre totalmente confirmados, para ellos habrá un trato, el trato de la amnistía, el trato del algodón, el trato de tenemos que ser suaves con vosotros porque vosotros sois hombres de paz. Para el resto, para la gente que invoque la Constitución, que invoque la democracia y la defensa, por ejemplo, de la libertad de expresión, habrá un muro, dice él. O sea, la expresión es literalmente la de muro. Habrá un muro y utilizará toda la fuerza del Estado para machacarlo. Hombre, yo para la gente, Raúl, que está con dudas de si caminamos en dirección hacia una dictadura, no sé, chico, empieza a haber pistas demasiado obvias de qué es lo que está planteando este señor. Es evidente, vamos a ver. Los que han atacado la democracia en España y los que ponen en peligro los valores democráticos y los llevan poniendo desde hace ya mucho tiempo son precisamente con los que pacta Sánchez y a los que les perdona delitos gravísimos cometidos para dar un golpe de Estado contra la democracia a cambio de sus votos. No solo les perdona los delitos, sino que
blanquea lo que han hecho, como por un lado lo hemos visto con Bildu ya la pasada legislatura y ahora viene con el golpe de Estado de Cataluña, en el que en el debate hemos podido escuchar a Sánchez hablar en repetidas ocasiones de solucionar el conflicto entre Cataluña y España. No hay ningún conflicto entre Cataluña y España. Lo que ha sucedido en Cataluña es que el nacionalismo desde el poder ha machacado a los ciudadanos catalanes que no son nacionalistas. El conflicto, en todo caso, es el que han generado los dirigentes nacionalistas contra los catalanes que no se oponen, que se oponen a la independencia. Entonces es el mundo al revés, porque además se dice que, por ejemplo, que atacar el feminismo, lo que ellos entienden por feminismo, del que deriva la ideología de género, la violencia de género, es ir contra los valores democráticos, cuando es precisamente al revés. Quienes critican, por ejemplo, la ley de violencia de género, o quienes la criticamos, lo hacemos en defensa de la Constitución y de la igualdad de los españoles ante la ley, que vulnera. Y es todo así, es la táctica habitual del totalitarismo. O sea, poner en el enemigo, en la oposición democrática, acusarle de todo lo que tú estás haciendo. Lo ha hecho, en esta declaración lo hace tal cual. Y lo del muro, pues es que esto no hace falta grandes discursos teóricos. Vamos a ver, si un señor dice hay que poner un muro para que la oposición no gobierne, ¿está defendiendo la democracia o está diciendo que la alternancia democrática no me vale porque yo me nombro a mí mismo como el único demócrata y los que se ponen a mí están fuera de democracia? Esto es una dictadura, es lo que es. La Stasi y el muro de Berlín. Carmelo, vamos a hablar en un momento con Sergio Santamaría, con un jurista, sobre las posibilidades, que además nos lleva asesorando desde hace mucho tiempo, las posibilidades, porque hay gente que empieza a decir habrá que hacer algo. Evidentemente hay que hacer algo. Ya iniciativas las hemos estado explicando, cómo es el plan precisamente para acabar con esta locura, que es una locura antidemocrática y anticonstitucional, que la encabeza la ley de amnistía y la famosa historia del lawfare y toda esta barbaridad. Independientemente de eso, hay gente, por ejemplo Vox, que ha planteado ya cuestiones ante el Tribunal Supremo para ir personalmente contra Sánchez. Vamos a hablarlo ahora y vamos a dar los detalles de hasta dónde puede llegar cada una de las vías para librarnos de esta pesadilla. Unas son más exitosas, ya se lo adelanto, que otras. Hay algunas que van a chocar contra, y eso sí que va a ser un muro de realidad. Pero bueno, independientemente de eso, la gente está con desasosiego. ¿Tú crees que nos libramos de esto? ¿Tú crees que sí que hay vías para solventarlo? Y ahora pasamos a explicarlas. Bueno, yo creo que sí, que hay vías. Y es más, y voy a decir otra cosa, aunque no las hubiese, tendríamos que luchar igualmente como si estuviesen a 1 metro, es decir, hay que empujar como si esas vías estuviesen a 1 metro, aunque es obvio que están mucho más lejos. Yo creo que sí que hay vías, primero porque hay vías, vamos a hablar de ellas, hay vías jurídicas que realmente están ahí, hay vías políticas que también están ahí, que están fuera de España, y segundo porque a pesar de que Sánchez está avanzando mucho, acabar con una democracia en la Unión Europea no es decir, no una democracia, y esto que nadie vea, digamos aquí, una discriminación, un racismo, no es una democracia en un rincón de África o en un país que tiene una larga tradición de dictaduras en los últimos 30 años, no, es una democracia de un país europeo y en la Unión Europea. Eso no es tan fácil. Entonces, no va a ser fácil para él, tiene también menos poder del que le gustaría y va a ser muy complicado manejar toda esa ensalada de partidos, así que sí que hay vías. Bueno, le voy a dar paso a Sergio para que nos explique. Ya hemos hablado con él una de las vías, que es elevar las causas o la causa, pero multiplicada por 4.000 casos de amnistía a través de un recurso perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual se sortea esa cosa espantosa metida en el Tribunal Constitucional llamada Cándido Conde Pumpido. Bien, pero hay más vías. Pero quiero que veamos antes a Aina Vidal hablar de lo que ellos están dibujando, porque ellos ya van directamente a por los jueces y evidentemente también hay que defenderlos. La derecha sigue utilizando, en este caso, pues a la justicia y sobre todo a los altos tribunales con tal de socavar la democracia y también torpedear la investidura, y además siguen incitando pues a una rebelión con tal de evitar, como os decía, esta investidura. Sergio Santamaría, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Un saludo para todos. Son unas acusaciones de una gravedad brutal, es decir, que tengamos gente metida en el gobierno, partidos metidos en el gobierno, porque en el caso este además es que es Sumar, con lo cual entra en el gobierno, que plantean que los jueces son enemigos de la democracia,
que son los garantes de la democracia, si tú no tienes un contrapoder al poder ejecutivo, ya me explicarán ustedes qué es lo que diferencia una democracia de una dictadura. Pero, Sergio, vamos a ir explicando. Luego vamos a definirlas y las vamos a enumerar para que la gente se haga una idea del mapa de actuación contra esta locura, porque lo hay. Pero yo decía antes que hay unas vías más exitosas que otras, y te lo pregunto directamente. Esta idea que empieza a surgir, de hecho Vox la ha trasladado al Tribunal Supremo, de ir personalmente contra Pedro Sánchez, ¿hay posibilidad real de ir directamente contra Pedro Sánchez o no? Yo no la veo. Contra Pedro Sánchez no la veo. Lo cierto es que realmente la situación es muy complicada y dramática porque además todo esto no es de ahora, ¿eh? Todo esto se lleva gestando desde hace mucho tiempo atrás. Quiero decir que es una estrategia perfectamente diseñada para acabar con lo que Pedro Sánchez quiere acabar, que es con los jueces, fundamentalmente con su independencia. Y lo digo esto porque lo que se pretende en última instancia es precisamente atacarlos para de esta forma tenerlos maniatados y que no puedan responder al auténtico desafío antidemocrático que Pedro Sánchez está Claro, llevando. Sergio, esto que estás diciendo yo creo que es importantísimo. O sea, cuidado con la presión que se le mete al Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, cada uno de los jueces va a tener una función importantísima de cara precisamente a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si se dan pasos en falso, cuidado porque pueden quedar desacreditados y por tanto perder influencia en una reclamación que sí, invocando el Tratado de la Unión, sobre todo artículo 2, sí se puede conseguir. Yo simplemente te defino, y me parece de maravilla, ¿eh? O sea, lo de que se agoten todas las vías me parece de maravilla, o sea, que nadie vea aquí un intento de crítica, no, simplemente estamos hablando de qué vías hay para que ustedes tengan una hoja de ruta muy clara y cuáles pueden triunfar más que otras desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, la denuncia que ha planteado Vox ante el Tribunal Supremo habla de usurpación del Poder Judicial, que evidentemente la hay. Otra cuestión es si los jueces van a tener pruebas o van a tener capacidad con la legislación española de llevar hasta una sentencia condenatoria esta exigencia. Bueno, ¿de qué habla esa denuncia? Un presidente del Gobierno en funciones y secretario general de un partido político que acepta a cambio del voto a favor en su investidura, es decir, obtiene un lucro, evidentemente, de un determinado partido político, realizar por sí y o a través de su partido político y o el gobierno, una vez investido con el voto de ese partido, una serie de actos que implican la máxima gravedad contra el Estado de Derecho. ¿Esto sería suficiente, Sergio? Vamos a ver, quiero dejar claro, yo no digo que esa vía no se utilice, lo que pasa es que la veo todavía más complicada que la propiamente jurídica. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que podría hacer sobre todo el Consejo General del Poder Judicial, pero es que ahora mismo está maniatado, pero lo que podría hacer el Consejo General del Poder Judicial es plantear un conflicto de atribuciones una vez que se aprueba la ley de amnistía, precisamente ante el Constitucional, pero vamos a chocar con el muro del Constitucional. Y además, ahora mismo, que esto yo creo que... Eso, Sergio, por explicárselo a la gente, chocamos contra el muro porque los conflictos de competencia los dirime el Tribunal Constitucional. Con lo cual sería Cándido Conde Pumpido el juez de una reclamación, en el fondo, contra el propio Cándido Conde Pumpido. Pero, Carlos, es que ya lo ha hecho. Es que yo creo que la gente no conoce que ahora, en el mes de octubre pasado, se ha dictado una sentencia que resuelve un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox para precisamente permitirle al Consejo General del Poder Judicial que pueda plantear un conflicto de atribución de competencias. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es que, dado que el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial está caducado, no tienen tampoco atribución para plantear ese conflicto una vez que se apruebe la ley. Vamos, Sergio, que mientras que nosotros estamos hablando, Cándido Conde Pumpido está actuando, por decirlo de una forma. Está trabajando, es que están trabajando, pero vale, con una maquinaria perfecta. ¿Para qué? Para, desde luego, cerrar en España, en el ordenamiento jurídico español ahora mismo, todas las puertas para que esa ley de amnistía finalmente no prospere. Por eso digo que, evidentemente, la única vía desde el punto de vista jurídico solvente es la de acudir mediante la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vale. Todo lo demás está, creo yo, y lo digo y lo lamento, condenado al fracaso. ¿Por qué? Pero no por casualidad, sino porque ya está diseñado, porque ya está preparado por Sergio, Pedro Sánchez. Última pregunta. Con esta explicación, que yo creo que ha sido muy clara, entonces nos vamos a la vía que ya explicábamos en otros programas. Y te lo planteo desde otro punto de vista. Sería la vía, efectivamente, de 4.000 casos potenciales de recurso previo ante el Tribunal de Justicia de la UE.
A partir de ahí se pueden pedir responsabilidades tras esa sentencia, es decir, si el Tribunal de Justicia efectivamente determina que esa amnistía es ilegal, que no se puede aplicar, que ha pisoteado el artículo 14, igualdad de todos los españoles, que pisotea, por ejemplo, la responsabilidad, artículo 9 de la Constitución, todos somos responsables y debemos cumplir las leyes y estar sometidos al control de los tribunales y de los jueces. ¿A partir de ahí se podrían pedir responsabilidades contra Pedro Sánchez? Desde luego, lo que puede hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, en caso de que estimara esas cuestiones prejudiciales, reponer la situación al momento anterior al estado de la amnistía, que no sería poca cosa. Eso significaría básicamente que los procedimientos siguen vivos. Y eso, Sergio, es de obligado cumplimiento, ¿verdad? Totalmente, totalmente, vincular. No es el Tribunal Europeo de Estrasburgo, no, es sentencia y punto. Y de hecho, efectivamente, además, desde el punto de vista de la jerarquía judicial, está por encima del Tribunal Constitucional. Por tanto, habría que aquietarse a lo que decidiera en la resolución de esas cuestiones prejudiciales el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que de esas decisiones se puede derivar algún tipo de responsabilidad concreta contra alguna persona, evidentemente esa vía también podría emprenderse. Pero lo fundamental, Carlos, es lo que yo quiero dejar claro, es que esa cuestión prejudicial, si finalmente prospera, obligaría, en este caso, tanto al poder político español como a la justicia española encarnada en el Tribunal Constitucional a declarar que esa ley de amnistía es inconstitucional y, por tanto, las personas, los delincuentes que se ven beneficiados de ese acuerdo que ahora mismo se está fraguando, evidentemente tendrían que asumir las responsabilidades penales en las que hubieran incurrido. Eso hay antecedentes en el ámbito de la Unión Europea. Por tanto, es fundamental centrar el tiro en el sentido de que esa es la vía. Lo demás está abocado a una vía muerta. Las responsabilidades penales a nivel personal de Pedro Sánchez son muy difíciles de exigir en un procedimiento judicial, porque realmente hay muchas derivadas políticas que hacen que el Tribunal Supremo no vaya, evidentemente, a emprender ese camino. Yo creo más, estoy más convencido que lo que sí va a hacer el Tribunal Supremo, especialmente el instructor que lleva la causa de Puigdemont, es una vez que la ley de amnistía esté aprobada, Pablo Llarena, evidentemente lo que va a hacer, lógicamente, es plantear esa cuestión prejudicial, como la puede hacer también el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, como lo pueden hacer otros jueces que están investigando, instruyendo causas relacionadas con Tsunami Democrático y estas organizaciones terroristas. Evidentemente, estos jueces, que ya lo ven venir, lo que tienen que ir ya pergeñando es esa cuestión prejudicial, porque, insisto, la vía del Tribunal Constitucional está completamente ahora mismo cerrada. La ley de amnistía va a ser declarada en su momento constitucional por el propio Tribunal Constitucional. Eso hay que ser consciente, que cualquier planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de esa ley de amnistía, que la tiene que resolver el Tribunal Constitucional, está abocada, está condenada al fracaso. Por tanto, Sergio, yo creo que esa vía, aunque la emprendan, seguramente lo van a hacer gobiernos autonómicos, lo van a hacer, pero evidentemente hay que ser conscientes de la conformación, desgraciadamente, de las mayorías que hay en el Tribunal Constitucional. Ahora mismo, en el Tribunal Constitucional, están 7 contra 4. Precisamente en esta sentencia a la que me refería, la mayoría cualificada de 7 ha dejado a los pies de los caballos al voto discrepante, que lo que pretendía era salvar la independencia del Poder Judicial. Sergio, ha quedado... Desde octubre está eliminado, y eso es muy importante que la gente lo sepa. Hoy en España, hoy en día, no hay poder judicial autónomo e independiente. Ha quedado muy clarito. Está concentrado en una sola persona. Ha quedado muy clarito, Sergio. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir hablando, evidentemente, a medida que vayan pasando los acontecimientos, para que nos vayas explicando si efectivamente marchamos bien por la vía defensiva frente a este destructor de la Constitución y la democracia o no. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer, como siempre, Carlos. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, las vías yo creo que están muy claras y yo creo que hay un argumento adicional. Van a escuchar ustedes a Puigdemont. Es decir, ellos están dejando clarísimo que aquí ellos no renuncian absolutamente a nada. Es decir, que le han concedido la posibilidad a Pedro Sánchez de ser presidente para continuar con su plan destructor. Y esto evidentemente se puede argumentar jurídicamente, porque si esto lo vemos nosotros y lo sabemos nosotros, ¿no lo sabía Pedro Sánchez? Pues Pedro Sánchez claro que lo sabía. Lo digo por la parte que ha explicado Sergio Santamaría de la parte de posterior petición de responsabilidades. Escuchen a Puigdemont. L'1 d'octubre és un colossal exemple de resiliència i de resistència. I amb aquestes eines hem de fer aquelles feines que ens queden pendents, sense perdre l'alè. Ópera Aragonés, por si alguien tenía dudas, dice, ¿lo dirá uno o no lo dirá el otro? No, si lo dicen todos. Enfoquem clarament doncs, la reivindicació
d'aquesta Diada Nacional a favor del dret de Catalunya a escollir lliurement el seu futur. Estic absolutament convençut i compromès amb que Catalunya tornarà a votar el seu futur col·lectiu i ho farem en funció de la força que tinguem. Bueno, pues más clarito, agua. Algo de esperanza hay, por lo menos, o sea, la vía del Tribunal de Justicia Europea, yo sinceramente sigo creyendo que sí que va a salir, y si encima te abre la vía posterior de una reclamación de responsabilidades, veremos hasta dónde llega esto. Pero es que en relación con esto último, vamos a ver, si tú perdonas los delitos con una ley de amnistía del golpe de Estado del 17 y encima lo justificas diciendo que hay un conflicto entre Cataluña y España que está pendiente de resolverse, ¿cómo se va a resolver ese conflicto? Pues con un referéndum. Es que es evidente que vamos a eso. Y yo también creo que la única vía, lamentablemente ahora mismo, es la de la justicia europea, porque venimos de un periodo de deterioro institucional en España que nos lleva a la situación de indefensión en la que estamos. Hay que recordar siempre que los jueces no salen en defensa de los jueces, sino salen en defensa de nosotros, de los ciudadanos. Y de la justicia, que lo que nos garantiza la separación, que exista la separación de poderes son nuestras libertades, no la libertad de los jueces. Es también muy significativo cómo escuchábamos a la portavoz de Sumar hablar de que la derecha utiliza a los jueces. Ellos realmente lo creen porque no, pero ellos entienden las cosas así. O sea, ellos están dispuestos a utilizar a los jueces y son incapaces de entender la independencia judicial. No lo conciben, es inconcebible para ellos. Y bueno, y también recordar que no solo el TJUE, si un juez español o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea entiende que tiene que aplicar una norma que es contraria al derecho comunitario, que es el derecho superior, se puede negar a aplicarla. En España no... Bueno, se puede y debe. Sí, debe, porque es derecho superior. Es decir, estaría en un caso de prevaricación si considera que hay una colisión entre dos normas, una europea, artículo 2, garantías jurídicas plenas, separación de poderes, justicia independiente, que entra en colisión con la ley de amnistía, estaría prevaricando si no aplica, porque el derecho de la Unión Europea es superior. En España no ha sucedido nunca todavía, o ha sucedido muy poco, pero en otros estados como Alemania, Holanda, hay muchos precedentes en casos absolutamente menores. Porque en este caso ya no es que choca con los principios de la... Es lo que tú decías, es la separación de poderes. Ya no es que choque con una directiva que dice que los transportes por carretera tienen que llevar tantos kilos o menos. No, no. Esto es una cuestión fundamental. Y si tenemos precedentes de no aplicar normas en asuntos absolutamente menores, pues en este mucho más justificado. Yo, sinceramente, sigo pensando, llámenme optimista o peleón, lo que ustedes prefieran, pero sigo pensando que no le va a acabar saliendo bien. Otra cosa a Sánchez, otra cosa es el impacto traumático para España, que va a ser brutal, porque va a quedar oficializado que evidentemente hemos sido la punta de entrada de una tendencia dictatorial en pleno siglo XXI. Ahora, yo sigo pensando, no sé, a lo mejor soy ya un loco, pero si la Unión Europea decide que no reacciona, no es que no reaccione en España, es que no reacciona en España, en lo que va a surgir evidentemente en Francia, que tiene partidos, entre otros, la división francesa de EH Bildu, EH Bay, que es la de lo que llaman ellos País Vasco francés. Y la izquierda de Mélenchon. En Italia, efectivamente, en Holanda, en Bélgica, es que en Alemania te puede surgir. O sea, es abrir la puerta a la destrucción de toda la Unión Europea, ellos mismos, ellos sabrán. Yo estoy de acuerdo contigo en que lo más probable es que efectivamente esto no salga, porque es muy difícil, lo decíamos Vamos, no antes, salga, salir ha salido, que lo frenen, sí, no, que frenen exacto, la aplicación. Pero que no se complete el plan, que no se pueda aplicar la ley de amnistía, tal. Ahora, el problema es, cuando esto ocurra, ¿qué habremos hecho antes? Es decir, esto ocurrirá después de que ya se haya celebrado un referéndum que tendrá una capacidad destructora brutal. Pues déjame que te corte, porque Junqueras te responde a eso. O sea, en mitad de la legislatura, ellos desde luego lo tienen clarísimo. Un referèndum d'autodeterminació és una cosa normal i nosaltres volem tornar-lo a exercir i el tornarem a... Más clarito, Carmelo. No, pues eso, si después, digamos, si cuando logramos frenar todas estas series completamente antidemocráticas ya se ha celebrado un referéndum, por ejemplo, eso va a ser terrible para España, porque ese referéndum tiene una capacidad de ruptura, o sea, la mera celebración de ese referéndum, que además sea con el acuerdo del Estado, por mucho que le pongan de nombre consultivo, no sé qué, tiene una capacidad destructiva terrible. Y después de eso, digamos, remediar la situación y poner
remediar la ruptura que sí que van a hacer de ahí, sin ninguna duda, será muy difícil. Bueno, Pero el conjunto del plan, yo también estoy convencido de que es imposible que acabe saliendo. Raúl, Igual somos muy optimistas. Te dejo la última intervención. El punto que está destacando Carmela a mí es el que me preocupa. Yo hace muchísimo tiempo que evidentemente descuento que ellos se dieron cuenta en el 1 de octubre que ni les reconocían internacionalmente fuera, ellos me refiero a los separatistas, una república independiente de Cataluña, ni tenían acceso a los mercados financieros. Cuidado con esta historia. Y luego encima tampoco tenían preparada la plataforma de Hacienda. Cuidado que esto ya ha pactado Pedro Sánchez darles la gestión del 100%, con lo cual sí tendrían esa gestión. De los 3 problemas que encontraron, uno ya se habría eliminado. A partir de ese momento yo tengo el convencimiento de que ellos pasaron a que la opción suya era generar un conflicto. Es decir, no que lo hubiera, que no lo hay. Aquí el que cumple la ley vive en paz y se acabó la historia. Sino generar un conflicto social de forma que fuese el resto de España el que quisiera directamente que se fueran. Y que ante esa evidencia, además provocada con nuevas consultas, con nuevos referéndums, la situación fuese imposible de solventar, con lo cual no quedase más remedio que decir, largaos. No es que tenéis derecho a iros, no, es que el resto de España quiera que se vayan. Yo tengo la sensación de que están en esa tendencia. Claro, y además si aceptas toda esta infamia de la amnistía y demás, si lo da por bueno eso el Estado español, entonces, ¿con qué argumento te vas a oponer a que haya un referéndum? Si desde el propio gobierno de España y ya no solo el gobierno, si una ley española dice que existe un conflicto entre España y Cataluña que hay que resolver a través de una mesa de diálogo que finalizará, que es que lo dice, bueno, solo dice el pacto de Sí, en el concreto, pacto Junts de Junts tal, pero en la ley de amnistía se hacen constantes referencias en ese preámbulo, por cierto, redactado por el presidente del Tribunal Constitucional, clarísimamente, que sería el que tendría luego que dirimir si es constitucional o no lo que ha escrito él mismo, ya que es que estamos en una situación terrible. Pero, insisto, queda indefenso con esa ley el Estado español para oponerse a un referéndum. Y efectivamente yo también estoy de acuerdo que ellos han buscado generar ese desesperación, hastío, que muchos de nosotros en momentos lo hemos acalado. ¿Quién lo ha dicho en los últimos meses o años? Pues que se larguen ya. Pero yo voy a recuperar una frase de Feijóo que en el debate de investidura, con la que nosotros, por ejemplo, titulamos, que creo que es la clave de todo, que es que tanto Sánchez como los separatistas cuentan con la resignación del pueblo español en relación a esto que estamos hablando. Y esa es la clave, no resignarse. Si los españoles no nos resignamos, no van a ganar. Nos va a costar, vamos a pasar momentos complicados, pero si... Bueno, así se lo podremos contar a nuestros nietos. Su mejor arma es esa, la resignación, el decir que se larguen, que pesados, eso es en lo que no tenemos que caer. Con lo cual hay que aguantar en las movilizaciones de este fin de semana, en las que están por venir, en todas. Sí, tiene que haber presencia. Ojo que con la investidura no se acaba. No, empieza la resistencia totalmente. Y las movilizaciones deben ir a más. La libertad no se va a perder en un pedazo de España, sino en toda España, si se pierde. Y entonces no pensemos que nos vamos a librar si... No, es que solo es en Cataluña. No. Si se pierde la libertad, se perderá en toda España. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Vamos a ir a otro bloque que a mí me parece muy importante. Hay gente que está invocando la figura del rey. El rey tiene el poder, si es que lo tiene, por llamarlo de alguna manera, totalmente tasado. Si pedimos que se exponga, se lo vamos a dejar expuesto, pero a otra cosa, a que le vuelen la cabeza a los que quieren acabar con la figura de la monarquía parlamentaria. Lo vamos a explicar punto por punto y vamos a explicar efectivamente si eso está dentro de un plan de Sánchez, que por supuesto que está en un plan de Sánchez. Este acto manda el mensaje de que Leonor va a ser reina. Y nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase. Lo que queremos es que en los próximos años en España tengamos una república. Sí, claro, y te hacemos a ti reina. Esto es lo que ellos están tramando. Yone Belarra pues es más deslenguada y lo dice abiertamente. Pero si alguien se piensa que esto no está en la mente de Pedro Sánchez, de verdad,
que se vaya repasando un poco ya no solamente los pisotones de protocolo, sino las violaciones legales en actos que correspondían al rey, y aparece él. En comunicados que tiene que pasar previamente por Consejo de Ministros, y él hace lo que quiere y anuncia unas elecciones sin pasar ni por Consejo de Ministros ni habérselo comunicado previamente al rey, etcétera. Así permanentemente, vale. Pero si ustedes tienen dudas de que esto no ha estado en el pacto, el ataque a la monarquía, que simplemente les explico una cosa. En nuestro esquema institucional, en nuestros pilares institucionales de la Constitución, la monarquía parlamentaria es básica. Si te cargas la monarquía parlamentaria, cae todo el castillo en naipes. Ellos están por la labor de tumbar la Constitución, ¿verdad? Pues qué fórmula más sencilla. Bien, pero vamos con Puigdemont. ¿Ha dicho algo? ¿Puigdemont ha señalado últimamente al rei? Pues claro que lo ha hecho. El missatge que el cap de l'Estat va voler adreçar a una part de la població no el podem compartir ni acceptar. El rei fa seu el discurs i les polítiques del govern Rajoy, que han estat catastròfiques en relació a Catalunya, i ignora deliberadament els milions de catalans que no pensem com ells. Ignora deliberadament els catalans que han estat víctimes d'una violència policial que ha glaçat el cor a mig món. Bueno, lo han oído, ¿no? No lo podemos aceptar. Como es el nuevo rey, por lo visto, Carles Puigdemont es el que manda aquí. Desde luego, por delante de Pedro Sánchez está clarísimo que está. Él impone lo que quiera. No lo podemos aceptar. ¿Y tú quién eres para aceptar nada? Bueno, como es el nuevo amo, ya no solamente de Cataluña, sino de toda España, de la potencia ocupadora, bueno, pues resulta que él decide lo que se hace. ¿Es muy lejano esto a lo que está pensando Pedro Sánchez? Escúchenlo. Que cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy y yo era líder de la oposición, y el fiscal general de entonces, ya fallecido, el señor Maza, pues abrió la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, yo trasladé mi malestar al señor Rajoy. Y si trasladó su malestar al señor Rajoy, el malestar por el discurso del 3 de octubre del rey lo damos por supuesto, ¿verdad? Porque era precisamente más de eso. Es decir, están todos y evidentemente el ataque va hacia la monarquía. ¿Por qué? Porque monarquía parlamentaria se convierte esa monarquía, ese tipo de gobernabilidad, se convierte en el eje de nuestra Constitución. Te la cargas, te has cargado toda la Constitución. Bueno, sigue con nosotros Carmelo Jordán, Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Que te incorporas. Vamos a ir dando pistas de por dónde va este ataque. Desde luego lo tiene clarísimo Junts, lo tiene clarísimo Esquerra. Esquerra es este partido que habitualmente, en cuanto sobrepasa los 2 tercios, automáticamente pasa, y no hablo de los tercios de Flandes, automáticamente pasa a esa función muy habitual suya de exaltación de la amistad, los regionalismos y la petición de la muerte al Borbón. Lo hacen en todos los actos. Republicana. Sí, Esquerra Republicana, era bastante fácil de traducir. ¿Y de Bildu qué quieren que les diga? Tiene el programa plagado de que se tiene que acabar la monarquía y que tienen que pasar ellos a su república oteguiana de Euskadi, bueno, una cosa de Euskal Herria, como dicen ellos, incorporando Navarra. Bueno, esto es lo que hay. Vamos a explicar en nada cómo está el tema y si de veras le tenemos que pedir más presencia o tenemos que tener mucho cuidado con esas peticiones de más presencia al rey, porque como lo expongamos, lo exponemos a que ellos se lo carguen. Pero os lo pregunto directamente, Luis Fer, ¿tú crees que va a haber ataques directos a la monarquía durante esta legislatura? Lo estamos viendo desde antes incluso que tomara posesión, que fuera investido presidente del gobierno el señor Pedro Sánchez, desde el mismo día en que juró la Constitución, como hemos escuchado ahora mismo en el corte que has puesto a Ione Belarra. Los vamos a ver necesariamente. Mi duda es si va a calar, no mi duda es si el Partido Socialista del señor Sánchez, o sea, el partido de Sánchez, ha interiorizado también, como lo ha hecho con el tema de la amnistía o como lo ha hecho con el tema de las peticiones de un referéndum en Cataluña, si va a interiorizar estos ataques a la corona. Yo estoy seguro de que los ha interiorizado. Lo que dudo es si en España va a calar esa idea. ¿Por qué? Pues porque si nos ha demostrado que es capaz de desarbolar la tutela judicial efectiva, el imperio de la ley, el Estado de Derecho y el régimen constitucional que tenemos, con una amnistía que va a volar todo eso por los aires solo por continuar en la presidencia del gobierno, ¿qué no va a hacer con la corona cuando absolutamente todos los socios que le acompañan en el gobierno, todos los socios de investidura, todos los socios que le van a dar los votos para poder seguir en la Moncloa, uno de los objetivos principales que tienen es precisamente acabar con esa monarquía? Has citado a Esquerra, has citado a Junts, has citado a Bildu. Nos falta Bildu por ver, pero lo vamos a ver ahora. Pero es que los de la coalición tienen los mismos objetivos, ¿eh? En cuanto a la corona son exactamente iguales. Totalmente. Carmelo, atención porque nos faltaba por mostrar a alguien de Bildu, por si había dudas, escuchen.
Una democracia real solo será posible desde la ruptura con la herencia, las bases y valores que representa el rey y su figura. Por ello, consideramos que el rey y la monarquía deben dejar de ejercer su tutela sobre la ciudadanía y sobre los gobiernos y parlamentos que de la voluntad popular emanan. Van a por lo que van, por cierto, además ahí bien acompañado. Tenía Junts, tenía Esquerra, lo mejor de cada casa. No estaba solo. Yo creo que la gente tiene que entender una cosa, es decir, en una primera fase a Pedro Sánchez le puede bastar una dictadura más o menos camuflada, bueno, que le va a dar el poder y va a mantener ciertas formas, pero en una segunda fase van a necesitar un cambio constitucional de cabo a rabo. Es decir, van a necesitar cambiar la naturaleza. Un proceso constituyente. Exacto, un proceso constituyente y cambiar la naturaleza esencial de lo que es este país y de lo que podrá ser, es decir, una república confederada de cosas distintas. En fin, ya veremos exactamente cuál es la fórmula. Pero para eso necesitarán hacerlo. Y la caída de la monarquía, o echar la monarquía, o acabar con la monarquía, puede ser no solo la consecuencia, sino también el detonante. Es que si te cambia el sistema de gobierno, te fuerza a tener que cambiar todo. Efectivamente. Vas a cambiar todo ya. Efectivamente. Y la gente que piense que, bueno, en realidad el rey no gobierna, que eso no es tan importante, que imagine todo lo que estamos atravesando ahora, pero que además, en lugar de estar la figura del rey, la figura moderadora, la figura que te sirve como escaparate internacional, la figura que es un referente para todos, pues que imagine que en lugar del rey estuviese Zapatero. el presidente de la República, Zapatero, efectivamente. Estuviera Es que Zapatero. ese es el nombre que iba a decir. O sea, imaginémonos a ese prohombre, a ese compendio de intelectualidad y moral llamado Zapatero, Y ese ataque, como jefe de Estado neutral. Ese ataque a la mitad de España, en el que estamos ya, que ya estamos en ese ataque, en el muro, lo hablábamos antes, ese ataque a la mitad de España, ¿cómo sería si además desde la jefatura del Estado, que tiene un poder muy simbólico, muy tasado, pero que tiene una importancia clave, pues en vez de estar una persona como Felipe VI o como estará en el futuro, espero, dentro de muchos años Leonor, pues estuviese Zapatero, estuviese Pablo Iglesias, estuviese Yone Belarra, que parece que ya va aportando caricaturas. Oye, ese hombre que no ha dicho más de 2.556.000 veces que se va a rebelar, llamado Emiliano García Paje, Sí. y luego manda de falsete a su gemelo para que parezca que tal. Oye, imaginémonos que lo visten como una figura neutral, y allá que aparece. Yo solamente les digo una cosa, el padre político de Emiliano García Paje es un señor llamado José Bono. ¿Saben quién le hizo toda la ruta venezolana a Zapatero? José Bono. Que también es un buen candidato. Vamos fiándonos aquí de los grandes descubrimientos, ¿vale? No, sí. Déjame que veamos, porque si alguien se piensa, no, son los satélites. No, son los satélites y han visto ustedes a Sánchez. Y le hemos visto todos comportarse en una extraña actitud que parece que tiene unos celos de la corona de mucho cuidado, pero vamos a ver, por ejemplo, la otra mitad del gobierno. Sumar, Yolanda Díaz. O noso monarca, a nosa historia, pois non tivera a sorte histórica e profunda, civil, tamén de ter pois cortado a cabeza, guillotinado a un rei. Seguramente os feitos, se foran así, serían diferentes, sin lugar a dúbidas. A nosa historia sería distinta. Ya te digo que sí sería distinta. Luis Fernando, que te había dejado con la palabra en la boca, y explicamos esto porque es muy importante. Si hemos llegado todos a la conclusión de que evidentemente hay un plan para ir contra la monarquía parlamentaria, es decir, contra la monarquía, en España la monarquía es parlamentaria, si hay un plan, habrá que ser conscientes de que tenemos que tener cuidado con exigir determinadas cosas al rey, porque si lo exponemos nos lo cargamos, y si nos lo cargamos se lo han cargado ellos. O mejor dicho, hemos hecho el Canelo, nos lo cargamos nosotros y lo utilizan ellos. Todo un exitazo de política. Desde luego que sí. Fíjate que yo lo único que veo ahora, digamos, por dar una nota positiva a este escenario que estamos dibujando, es que el monarca actualmente, quitando a estas minorías que acabas de poner, pero que son las que están decidiendo en España, la gran mayoría social en España, yo creo que es un consenso evidente que está al lado de la monarquía, al lado del rey. Entonces, el trabajo que tienen que hacer ahora mismo quienes ostentan el poder en el gobierno para mantener a Sánchez en la Moncloa, que son todos sus socios a quienes acabamos de escuchar, tienen un trabajo todavía duro y arduo por delante de desprestigio de la corona para podérselo cargar sin que aquí se tengan que rebelar las Fuerzas Armadas, que sería ya el siguiente paso que tendríamos que ver. Pero efectivamente, has dado la clave ahora mismo, Carlos. El rey no puedes obligarle ahora mismo a hacer algo que no puede hacer constitucionalmente porque supondría su final. Pues vamos a explicarlo. Vamos a explicar por qué el rey tiene que ser una figura a proteger y no una figura a exponer.
porque ellos están esperando, los anticonstitucionalistas están esperando a cargárselo para que caiga todo el esquema constitucional. Bueno, hay un artículo 64 en la Constitución española que explica esto perfectamente, es muy breve, es muy fácil de leer, de verdad. Artículo 64, Constitución española, punto 1, los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Fin, es decir, no tiene capacidad autónoma, ni tan siquiera dice los actos políticos, no, todos, hasta el discurso. El discurso de Navidad, el discurso de Nochebuena, es un discurso que tiene que pasar a censura previa del gobierno. Si el gobierno decide que se lo tumba, se acabó el discurso. Tendrá que leer otra cosa, tendrá que contar un cuento, pero no puede decir lo que él quiera. Así estamos. ¿Yo qué quieren que les diga? Es la Constitución española. ¿Querríamos otra cosa en este momento? Pues sí, pero es que no hay otra cosa. Pero es el esquema habitual de todas las monarquías parlamentarias. No, por eso lo digo, que no yo es sé... una cosa que fíjate qué pasa en España. No, totalmente, que puede ser muy natural en un determinado momento pensar, y si nos libra de esto el rey, no, si nos libra de esto el rey no nos va a librar, porque no lo puede hacer, y ahora les explico la secuencia, pero si le pedimos que lo haga, no es que nos vaya a librar a nosotros de esto, es que esto se va a librar del rey, que es otra cosa muy distinta. El punto 2 de este artículo dice que los actos del rey serán responsables las personas que los refrendan, es decir, se le niega incluso la responsabilidad sobre esos actos. Pero atención, ¿cuál es la secuencia letal que está buscando Pedro Sánchez? Precisamente que cometa un error de este estilo. De allá que voy y digo que no acepto X ley. ¿Una aberración inconstitucional? Ya, pero ¿tiene poder para frenarla él? No. Lo tienen los jueces, por eso les hemos explicado en el otro bloque cuál es la vía que realmente puede acabar con esta pesadilla antidemocrática y anticonstitucional, pero el rey no es esa vía. ¿Qué ocurriría? Bueno, imaginémonoslo, el rey, jefatura de Estado, no es el rey, es jefe de Estado y por lo tanto tiene todo su comportamiento regulado por la Constitución. Jefe de Estado se salta su deber de neutralidad, imaginémoslo, e invade la capacidad legislativa de las cámaras. Yo no acepto esa norma, no la sanciono. Muy bien, segundo paso. El PSOE interpone un recurso ante el Tribunal Constitucional por conflicto de competencias. Muy bien. ¿A qué sala va? A la de Cándido Conde Pumpido, un tipo neutral, ¿verdad? Me lo digo con toda la ironía, obviamente. Bueno, Cándido Conde Pumpido sentenciaría contra el rey y determinaría que no es neutral. Y a partir de ahí toda la vía política se exige su salida, consecuentemente la reforma constitucional. Ya la hemos montado, se acabó esta pelea porque tocarían todo, incluido el Poder Judicial. Aprovechando la petición de reforma constitucional, los separatistas abren proceso constituyente y hacen lo que les da la gana, haciendo saltar todo el esquema, incluido, por supuestísimo, la monarquía. Quería explicarlo paso a paso, porque sé que hay gente con buena intención diciendo no, que intervenga, ya, pero cuidado con las buenas intenciones que las carga el diablo, porque el diablo se llama Sánchez. Y Sánchez está esperando esa supuesta buena intención o esa buena intención para que se cometa un error. ¿Y qué hacer? Ir directamente a por lo que le está pidiendo todo el mundo y él estaría encantado. Se lo pide Junts, se lo pide Bildu y se lo pide su propia gente. Y si nos imaginamos, se lo pide su propio ego, porque estaría encantado con una corona de Burger King en la cabeza. Hay una cosa que yo creo que los españoles tenemos que tener muy clara. De todo el panorama político o relacionado más o menos con la política de hoy en día, yo creo que podemos tener muy pocas dudas de que Felipe VI es el mejor profesional. Es decir, no hay nadie que sepa hacer tan bien su trabajo como Felipe VI sabe hacer el suyo. Tenemos que confiar en eso, tenemos que confiar en que está muy claro, tiene muy claro qué es una democracia, qué no es, cuál es su papel y las decisiones que él tome. Por eso está acelerando la implantación de la figura de la princesa de Asturias, que es lo que tiene que hacer. Las decisiones que él tome estarán bien tomadas, porque es el mejor en su cargo, y lo ha demostrado, es decir, es que no estamos pidiendo fe sobre algo que no hemos visto, estamos pidiendo un poco de fe, un poco de paciencia sobre alguien que ya ha demostrado en la práctica y en momentos muy complicados, como fue el golpe del 1 de octubre, que es el mejor en su puesto, que además tiene el refrendo, digamos, el respaldo de que detrás viene alguien que obviamente es mucho más joven, todavía no ha tenido tiempo de demostrar esa capacidad profesional, pero en la que se puede ver los mismos rasgos, la misma responsabilidad, la misma capacidad. Es decir, hay que ver que tenemos ahí dos personas fantásticas y si hacen algo es porque pueden hacerlo y si no hacen algo es porque no pueden hacerlo. No vamos a explicarle nosotros cómo hacer su trabajo a Felipe VI. No, pero déjame que veamos, porque me niego, vamos a ir terminando el bloque y te quiero dar el último turno, Luis Fer, pero me niego a que metamos en la balanza de todo esto, en la evaluación de todo esto, en el contexto, cómo es Pedro Sánchez. O sea, hay que tener un cuidado extremo, porque a mí una vez me decían en Moncloa, y lo están clavando, decían, Carlos, podrás decir que somos malos, pero no tontos. Sí, no son malos, son pésimos, es horrible. Ahora, tontos no lo son. No lo son, tienen un gabinete potente y analizan las cosas, y son capaces de colarnos mentiras por todas partes. En Libertad Digital hemos elaborado este vídeo, yo quiero que lo vean. Han mentido en todo, absolutamente en todo. ¿Cómo no van a mentir en esto? Dicen que ellos están protegiendo la monarquía, protegiéndola.
van pero literalmente a muerte, porque saben perfectamente qué es lo que les dejaría las manos libres para cambiar toda la Constitución. Vemos el vídeo, no se lo pierdan, y Luis Fernando. Para nosotros, ni el referéndum ni la amnistía es posible. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y de amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición? El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. Ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente el recorrido es el que es. Que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. No es en ese sentido viable una ley de amnistía. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Si les da la hora, piensen que se la da equivocada, no, mentira. No, y es que ese es el problema, que si él ha prometido lealtad a la corona, ya podemos imaginarnos cuál va a ser el siguiente paso, porque efectivamente a la izquierda reaccionaria, a los republicanos, a los que no quieren este país, a los que lo quieren destruir, se les llena la boca desde hace años de hablar del dogal de la Constitución del 78. El candado que cierra esa Constitución y nos la garantiza a todos las libertades de las que gozamos es la corona. Y efectivamente, si se cargan la corona, va detrás todo el régimen constitucional. Por eso van, no podemos podemos dudar en eso. Pues muchísimas gracias, Carmelo. Tú te quedas, viene Sandra León, y vamos a aquellas cosas de las que a lo mejor no se ha dado cuenta en la sesión de investidura, pero hay cosas gloriosas. Yo me quedo con una, de verdad, el saludo norcoreano, el aplauso norcoreano de toda la bancada socialista. Yo no había visto una cosa así, de verdad. Parecían, o tenían los brazos sujetos con varas de madera, el aplauso al unísono, una cosa, viva la dictadura. Bueno, pues ahí lo tenían, brazos de madera, le llamaban, pues sí, literalmente, vamos, una cosa norcoreana, ples. Qué grande es usted. Yo, de verdad, hay cosas. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, le habíamos visto hacerse aplaudir por pedir el mayor rescate de toda la historia de España. Cualquier persona diría, no, pasará vergüenza en medio del COVID. No, él se hizo aplaudir. Y ahora no es que se haga aplaudir, es que se hace aplaudir y parecen los gatos esos de los telechinos. Flash. De los vídeos de Yolanda Díaz sacados. No, la verdad es que el debate de investidura ha sido terrible tanto en el fondo como en las formas. En el fondo supongo que iremos entrando ahora poco a poco en materia, pero en las formas, bueno, pues este aplauso es solo un ejemplo. O sea, es que hemos visto a un Partido Socialista que parecía que estaba de fiesta en lugar de una investidura. Totalmente. Un final de la investidura cuando ya sale elegido con un besamanos incluido, que yo de verdad nunca había visto eso. Es que hasta que bajó el último diputado, venga, besos y besos y besos y venga. Pero bueno, que es que no tendríamos que estar así, que es que lo que tendríamos es que estar dando el pésame a una España que está enterrando los pilares de su Estado de Derecho. Recuerda los aplausos en el Partido Comunista, en la Unión Soviética, donde nadie quería terminar de aplaudir, no me hace que fueses el que había finalizado el aplauso y dice, no, yo sigo, aunque se me caigan las manos. Bueno, Luis Fer, vamos a ver algunos de los momentos, luego vamos a hablar con Carlos García Danero para que nos cuente un poco la impresión y la sensación dentro, porque efectivamente, como dice Sandra, aquello era esperpéntico. O sea, que estén regalando y destruyendo España, que estén regalando la democracia, que estén destrozando la Constitución, pero para ellos era, voy a mantener mi sillón. Y me importa un soberano comino todo el resto, que yo voy a estar calentito mientras a vosotros os rebañan la Constitución, os quitan la democracia y os saquean fiscalmente como nunca jamás lo habéis visto en vuestra vida. Bueno, vamos a ver la expresión de la felicidad descontrolada del gran ganador. Evidentemente, Pedro Sánchez mantiene el sillón, que es lo único que le importa, y se cachondea así en la tribuna. Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, esta es la mejor.
Esta es muy buena. Señor Feijóo, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Entre la risa del gallo Claudio, el nivel intelectual, el pedazo de nivel, que yo no he visto una cosa así, y es la típica risa de ¡te he ganado! De macarra de instituto. Yo, de verdad con el nivel, Luis Fer. No, se está riendo además de todos nosotros, se está riendo de toda España. Está riendo, se está diciendo, mira, pero es que además es lógico que lo haga, fíjate, Carlos. Se ha reído de su partido, se ha reído de sus votantes, se ha reído de toda España. Ha dicho que la mentira es un cambio de opinión y todo eso le ha salido gratis. Tan gratis le ha salido que puede revalidar el cargo en el sillón de la Moncloa porque ha demostrado que mintiendo absolutamente a todo el mundo, pasando por encima de las normas, pasando por encima de la Constitución, pasando por encima del Estado de Derecho y además cooptando todos los resortes de poder o todos, digamos, los órganos de poder que podrían, del contrapoder, que podrían frenarle, porque ahí ha puesto a Pumpido en el Constitucional, que maneja el Tribunal de Cuentas, maneja la Fiscalía, maneja todo. Y aquí no pasa nada, se fuma un puro, se pega unas risas en la tribuna del Congreso, sale a hacer un discurso de macarra, porque fue lo que hizo, un discurso de macarra metiéndose con el señor Feijóo, y aquí no pasa nada. Pues lógico que el hombre se desparrame de risa en la tribuna del Congreso y además lo haga para sorna y escarnio del resto de españoles. No, yo si quiere chistes grandiosos, pues mire uno, va usted y dice una verdad. Pedazo de chiste, mucho cuidado. claro. Va usted y se hace una tesis doctoral. Qué pedazo de chiste. Pero bueno, vamos con más. Atención, Alberto Núñez Feijóo, no sé si se fijarían en esto. Le suelta una ironía a Irene Montero, que Irene Montero que no está para pillar ironías. Mire, es que se lo cree. Con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra. Es una cosa sorprendente. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? O sea, la única que se lo creyó fue Irene Montero. Pero es que sabía que tenía razón. A ver, señora Irene Montero, que suelta a los violadores de 100 en 100. No es bueno. A ver si ahora lo pilla. Sí, pero de todas formas la pobre, bueno, es que era el único que le estaba haciendo caso ahí, porque yo creo que si algo reflejó el Congreso de los Diputados en estos 2 días es que Yone Belarra e Irene Montero estaban totalmente aisladas del resto, nadie les hace caso, entonces bueno, pues por lo menos el señor Feijóo hizo un chiste a su costa, pues bueno, pues me río y ya está, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que más allá de esto yo creo que Feijóo estuvo muy bien, hizo un discurso muy bueno, muy contundente, pero desgraciadamente pues a estas alturas de la película yo creo que ya sirve de más bien poco, ¿no? Sí, pero bueno, por lo menos cubrió el papel institucional Sí, que sí. se le pide a una sesión de investidura, lo hizo además vistiendo el cargo de una manera extraordinaria, demostró que tiene aplomo, que es un parlamentario extraordinario y que, oye, yo creo que representó buena parte de esa España que estamos indignados con todo lo que está pasando, ¿no? Déjame que le recuerde a la gente el número de teléfono al que pueden enviar los WhatsApps al programa 660 20 86 98. Les preguntábamos la semana pasada, ¿lograrán los jueces derrotar la amnistía de Sánchez? Bueno, andaban ustedes ahí, ¿eh? Leo alguno de Carmen, me gustaría tener fe en que los jueces lo van a lograr, pero como no lo consigan, imagínense cómo va a quedar la Unión Europea. Albert, soy de Barcelona y visto lo visto, no creo que puedan parar la amnistía. La gente está bastante deprimida. Ánimo, o sea, esta pelea acaba de empezar. Tenemos que aguantar sí o sí, porque la pérdida les puedo asegurar que va a ser muy superior. Bueno, Carlos, la amnistía debe pararse, están humillando a España. Bueno, distintas opiniones. Esta semana les preguntamos, ¿debe responder Sánchez ante la justicia por el ataque a la Constitución? Ahí tienen el número de teléfono, envían los mensajes a WhatsApp, 660 20 86 98. Bueno, quiero ir con 2 momentos que ya de gracia no tienen ninguna, si es que los otros la tenían, y es directamente ver a los responsables de Junts y de Esquerra amenazando, pero claro, es que no amenazan a Sánchez, amenazan en la cabeza de Pedro Sánchez a todos nosotros. Y dicen, no se mueva un milímetro porque vamos a exigir todo, es decir, la ruptura de España y la voladura del orden constitucional. Mírenlo y lo comentamos con Carlos García Danero. Ve aquí a Albert Rivera. Ve aquí a Inés Arrimadas. ¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue.
no se la juegue. Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Ara té l'oportunitat de contestar-me i dir-me exactament què faran vostès. Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te ha tocado vivir una de las sesiones de investidura más tristes, yo creo, para España. Hemos visto algunos de los momentos y sí, nos podemos reír, pero claro, luego observabas cómo aquellos que quieren destruir España se venían arriba, amenazaban en la cara o en la cabeza de un presidente que dices, le están humillando a él. No, lo que están humillando es la jefatura de gobierno, por lo tanto, la representación de todos los españoles. Y esto puede tener o puede alcanzar unos derroteros muy graves, Carlos. Sí, es una investidura lamentable, ¿no? Porque hay dos momentos que habéis puesto. Uno es el de la risa, que dice, pero este tío es tonto, ¿cómo va? ¿Pero cómo renuncia a ser presidente? Pero si es muy fácil, les das todo lo que piden, oye, claro, el presidente. Claro, él no concibe otra cosa. Entonces dice, no, es que yo tengo capacidad para llegar a acuerdos. No, acuerdos no. Tú les das todo lo que te piden, te da igual el qué, a costa de qué, y claro, te votan. Y además luego dicen, porque se lo hemos oído a Otegi y se lo hemos oído también a Junts, ¿no? Decir, es que un chollo de presidente como este no va a volver a existir, hay que aprovecharlo. Exacto, y luego, esa es la clave. Y luego está la otra parte de ahora del final, que para mí es otra imagen que por desgracia es la humillación del conjunto de España, que es cuando Junts le dice, oiga, pero a ver, déjese de tonterías, que yo lo que le he dicho, déjese de diálogos, que esto es una negociación. Usted diga aquí lo que hay que decir. Y sale él a continuación y no levanta la cabeza del papel. Y dices, ahí se demuestra la humillación de todo un país a un tío que se ha ido de este país metido en el maletero de un coche. Es que es tal vergüenza, o sea, cómo se humilla ante la chulería, o sea, me da igual Rufián, que en este caso Miriam Nogueras, cómo le chulea. Le dicen, pero si tú estás a lo que hagamos nosotros. Carlos, y el otro por el clima que has visto en los grupos parlamentarios, por el clima que ves y el subidón que tienen evidentemente gente que es lo peor que le podía pasar a España en estos momentos. ¿Cómo anticipas tú que puede ser esta legislatura? Es decir, todo lo que nos tememos va a ir sucediendo. En caso contrario, ¿qué es lo que pueden hacerle a Pedro Sánchez? No, yo la única esperanza, entre comillas, es que el afán de protagonismo entre los que le apoyan pueda descarrilar en algún momento, porque todos se ven muy fuertes, es normal. Entonces hay que estar a ver quién hace la última apuesta, ¿no? Lo vimos a la hora de llegar a quién firmaba el último, el PNV haciendo el ridículo porque era el primero que iba a votar en todo caso, pero bueno, quería hacerse el protagonista. Y ahí es lo único que puede descarrilar, que alguno de ellos por sus celos y su afán de protagonismo, pero sobre todo para mí lo peor es ver la chulería con que tratan al presidente del gobierno de España, porque son conscientes de que tienen el poder y que que le van a sacar todo. O sea, lo que le eso pidan. Carlos, no es de una declaración puntual, ¿no? Ese es el clima, es decir, se ve perfectamente quién manda, de qué correa tira y quién obedece. Ellos están encantados, además lo dicen, ¿no? Ellos dicen, pero lo han dicho públicamente cuando dicen lo de que he hecho yo de presidente y lo dicen, ¿no? Dicen, pero si lo tenemos, o sea, pero si es que hacen chistes con el tema. Pero es normal, es que al final ellos, ¿en qué momentos iban a ver? Si esta es una gente, pero lo hemos visto en todos los sitios, o sea, ellos no han cambiado el discurso. Batasuna siempre ha hecho el mismo discurso, Junts ha hecho el mismo, etcétera. Lo que pasa es que si no pintaban nada, no pintaban nada. Claro, en el momento que les haces los dueños de la llave, pues te chulean. Y encima, bueno, es que Junts además Junts se sentía muy agredido en la pasada legislatura porque Sánchez los despreciaba. Y ahora le dicen, ¿cómo? Ahora te vas a enterar, hombre, quién manda aquí. Y por eso la intervención de Miriam Nogueras es absolutamente humillante para el presidente del gobierno de España. Pero le da igual, porque él con estar en el sillón, oye, pues si me humillan, que me humillen, ¿no? Es una vergüenza. Carlos, mucho ánimo, el mismo que le pido a toda la gente. Vosotros vais a estar en ese lado de la lucha, nosotros en este. Yo de verdad que sigo pensando, nos ha caído lo peor que nos podía caer, pero vamos a 2 años, 3 años o incluso 4 años. Yo creo que la legislatura sí puede ser larga, va a ser duro, pero yo estoy convencido de que esto sí que lo recuperamos. No, esperanza hay que tener siempre y desde luego hay que pelear, que decir, lo que no podemos hacer es caer en la resignación, ¿eh? Yo creo que hay que mandar un mensaje de ánimo a todos los españoles que entendemos que merece la pena pelear por nuestro país, cada uno desde su responsabilidad, y desde luego no nos vamos a dejar
pisar por este presidente y por todos sus socios. Carlos, muchas gracias. Un abrazo enorme, de verdad, y muchísimas gracias. Igual, fuerte abrazo. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno yéndonos a Bancamar para que nos dé alguna buena noticia y volvemos y le mostramos, bueno, eso también era buena noticia, la respuesta de Ayuso con la famosa teoría de qué pacha. La famosa fruta, me gusta la fruta. Vamos con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Bancamar, ya lo saben, el banco más solvente de España, para conocer las propuestas y consejos que tienen sus expertos para todos los ahorradores. Bueno, tenemos a Alfredo Merino, gerente de desarrollo de negocio de Bancamar. Bancamar sigue a la cabeza del sistema financiero español en solvencia y en sostenibilidad del negocio tras recibir el respaldo de Moody's, muy importante. ¿Cómo encaja una propuesta de seguros en un banco líder en banca privada y asesoramiento a clientes? Hola Carlos, pues encaja francamente bien. Nuestros gestores y banqueros son profesionales muy enfocados en el asesoramiento y muy pegados al cliente, a la realidad del cliente y por tanto focalizados en hacer crecer su patrimonio y en protegerlo. Para ello, como vemos en la pantalla, pues tienen que contemplar los riesgos a los que está expuesto, riesgos financieros, lógicamente, como el riesgo de mercado, el riesgo de divisa, incluso el riesgo político, y otros riesgos de la vida más cotidiana y no tan financieros, pero no por ello menos importantes. Me estoy refiriendo en este caso a los riesgos asegurables, que son aquellos que cubren pues, la vida, la salud, accidentes, responsabilidad civil, y que si no están contemplados en este plan que estamos elaborando o no están suficientemente bien valorados, podemos tener un problema en el patrimonio financiero que estamos tratando de gestionar. Por eso, en este contexto, el acompañamiento asegurador de Bancamar es tan importante. Alfredo, otra cosa, ¿en qué consiste este acompañamiento asegurador? ¿Me puedes poner algún ejemplo? Sí, como decía, la gestión del patrimonio financiero tiene que ir acompañada con una protección aseguradora para que no haya problemas en caso de cualquier imprevisto. Y el caso más evidente, el más fácil en el ámbito particular, es que antes de que se produzca un accidente, una enfermedad de larga duración o un fallecimiento, tiene que haber un trabajo conjunto entre cliente y gestor para determinar cuál es la pérdida financiera, la pérdida de ingresos que tendría la familia en caso de que se produjese alguna de estos hechos y, por tanto, trabajar en un plan B que minimizasen o eliminasen esta pérdida. En el ámbito profesional de la empresa, pues es algo muy parecido. El gestor de Bancamar tiene que conocer los riesgos a los que está expuesta la cuenta de resultados de una empresa que comprometan su viabilidad, por ejemplo, ante cualquier reclamación por responsabilidad civil o una reclamación por un error de gestión en la toma de decisiones en la empresa o algo que está tan de actualidad como que ante un incidente ciber pues se produzca una paralización de la actividad o un daño reputacional con la consecuente pérdida de clientes. Al final, el acompañamiento asegurador va en paralelo con esta gestión del patrimonio financiero porque ambas están relacionadas y ambas pueden sufrir pérdidas ante incidentes, ¿no? Como vemos en la pantalla, pues si me permite el símil, al final el acompañamiento asegurador es como un rating AAA. Primero averiguo conociendo la realidad del cliente, luego ajusto esas coberturas a esa realidad y a esos riesgos y por último aseguro transfiriendo ese riesgo al mercado asegurador, a la compañía de seguros a cambio de un coste fijo que básicamente es la prima. Y última cuestión, ¿cómo se diferencia Bancamar del resto del mercado en la oferta aseguradora que pone a disposición de sus clientes, Alfredo? Pues créame que no es fácil, sobre todo en un mercado tan competitivo y muchas veces tan focalizado en el precio. La parte positiva es que la competencia al final te reta a seguir mejorando y desde el punto de vista del precio entendemos que el precio no lo es todo, es una parte importante dentro de este plan B que tratamos de construir, pero hay otras partes muy relevantes, como por ejemplo la compañía de seguros que sea solvente, se adapte a las necesidades del cliente, las coberturas, por supuesto, que sean robustas y que también se adapten a esta realidad y a estos riesgos que hay que cubrir y luego, lógicamente, un servicio que sea consistente y que fluya en el momento que el cliente lo requiere. Luego, por supuesto, el precio, que tiene que ser un precio razonable con lo que se quiere cubrir. Y en último término, por encima de ello o de manera transversal, estaría el gestor que va acompañando al cliente en todo este proceso, protegiendo su patrimonio y dándole una estabilidad emocional. Bueno, pues nos volvemos ya a la tertulia. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Bancamar. Nos volvemos, que anda que no hay tema. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues les decía que había habido otro momento, no era en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, era en otra asamblea.
en la Asamblea Legislativa madrileña. Bueno, ya vieron la famosa historia. Le acusa de todo, un delito de calumnia como la copa de un pino. Pedro Sánchez habla de corrupción cuando ha sido totalmente archivado y desechado judicialmente la famosa acusación contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ni siquiera era contra ella, pero bueno, venga, tal. Implica a toda la familia, le suelta ese delito de calumnia y ella dice lo que todos sabemos que dijo. Me gusta la fruta. Vale, pues mírenlo. El presidente del Gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, y aprovechó su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta. Y créanme que si yo en esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, entendí eso. Pero ¿qué tal con el señor Óscar Puentes, que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada? ¿Por qué no aprovechó para dar ejemplo y decirle, deje de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dice que es una mujer con dudoso equilibrio mental? Aprovechó el día de ayer para decírselo a su señoría, a su compi. Porque es que resulta que desde que ustedes tienen esa vocación nacional que todos los líderes de esta izquierda aquí en la Cámara están deseando largarse, desde que tienen esa ambición, no, porque el pueblo de Madrid me acaba de dar mayoría absoluta para gobernar en nombre de todos los ciudadanos con libertad. Miren, probablemente querrán que yo a Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso, pero es que resulta que ayer ya dijo el presidente del Gobierno que va a levantar un muro en España para fabricar dos, una contra la otra. Y en un muro, sí, en un lado del muro estamos todos los fascistas, jueces, fiscales, funcionarios, expolíticos del PSOE. Y en el otro lado del muro estaban los otros fascistas, es decir, ustedes, hasta julio, cuando sabían que la amnistía era un atropello contra el Estado de Derecho y contra las libertades de todos. Así que todo el mundo es fascista. Todo el mundo es fascista, menos el señor presidente del Gobierno. Pues si pretende que yo le haga la rosca o le alabe y le diga lo guapo y lo listo que es a quien está literalmente hundiendo España, se equivocan. A mí, desde luego, me gusta la fruta. Muy bien. Bueno, podríamos calificar de otra manera, pero ha hecho la peineta lingüística más educada de toda la historia parlamentaria. Y básicamente lo que ha venido a decir es, perdón, o sea, ustedes nos calumnian, nos insultan. ¿Cuántas veces nos están llamando fachas, fascistas a los que defendemos la democracia? No a ellos, comunistas totalitarios de tomo y lomo. Y encima vamos a tener que pedir perdón porque nos guste la fruta. Pues no, que la fruta es muy sana. Bueno, esta es la historia. Y lo que ha venido a decir es, van a imponerle la agenda al frutero, porque al resto no. Porque ustedes están cargando España, la Constitución, la democracia, y resulta que no puedes ni rechistar. Ya. Pues eso, ¿qué fruta? Un rato de fruta. Hombre, yo creo que podemos discutir si está bien o no decirlo de me gusta la fruta, pero hay dos cosas. La señora Díaz Ayuso no lo dijo en una tribuna de oradores, no lo dijo ante un micrófono, sino que lo dijo para sus adentros como un acto reflejo que cualquiera habría tenido en sus mismas circunstancias. Bueno, yo para Eso, empezar, punto número uno. Me pregunto cuántas cámaras hay en el Congreso de los Diputados, porque me llama la atención que haya una cámara enfocando a ver si se hace así, se hurga la nariz Isabel Díaz Ayuso. Me llama la atención, ¿eh? Hombre, supongo que a lo mejor tendrían lo que iba a decir Pedro Sánchez y también enfocan a un sitio o a Sí, otro. o a lo mejor tenían una orden. No lo Sí. sé, pero vamos, que está claro que es un acto reflejo. Pero más allá de eso, ¿cuántos insultos tiene que aguantar el Partido Popular? ¿Y qué insultos son válidos y cuáles no? Porque a Pedro Sánchez, a los del PP les llamó fachas, corruptos, homófobos, machistas, fascistas. Pero concretamente en el discurso de investidura les llamó de todo. Pero eso sí, luego pedimos respeto. Mira, fíjate, el tema de la similitud, de la comparación con que él no dijo, Santiago Abascal no dijo Pedro Sánchez es Hitler. Dijo la forma de retorcer la democracia llegando de una manera democrática y luego implantando una dictadura ya ha sido utilizada. Y puso como ejemplo, efectivamente, porque fue así el ascenso de Hitler. Oye, es que a Santiago Abascal le han llamado nazi. Pero si le llaman nazi no se borra del diario de sesiones. Pero si tú haces una comparativa histórica con el ascenso del nazismo, entonces sí, porque tú eres tú. Es decir, que en la derecha
derecha liberal, derecha pura o derecha centro-derecha, tenemos que estar calladitos. Y nos pueden hacer lo que queramos, incluso quitarnos el país y la Constitución. Pero ellos no, ellos pueden hacer lo que les dé la gana y decir lo que les dé la gana. No, pero si lo tienes desde las mismas concentraciones. Si la derecha sale a la calle en concentraciones contra el gobierno, es que están agitando el miedo y están amenazando y están... Pero si la izquierda rodea al Congreso contra decisiones constitucionales y constitucionalistas, aquí no pasa nada. O sea, si los que se manifiestan rompiendo mobiliario público y agrediendo a los agentes de policía son la izquierda, eso es una expresión de la democracia. Ahora, si es la derecha la que sale a la calle para defender la Constitución, para que se mantenga nuestro régimen de libertades, eso es una gran amenaza y eso da un miedo terrible y eso es inadmisible. Bueno, pero es que eso ya lo han llevado al Congreso, porque efectivamente a quien se censuró fue a un miembro de un partido conservador, y los progresistas, como dicen ellos, la izquierda radical, que es en lo que se ha convertido el Partido Socialista, anticonstitucional, puede hacer lo que quiera. Bueno, pues antes de que nos vayamos con empresas que hacen España, bendito sea, además sección patrocinada por Grupo Eulen, a la cual le damos las gracias, quiero que vean una cuestión, porque estamos de manifestaciones este fin de semana, otras que van a venir, y hay que mantener, evidentemente, la pelea por defender nuestra Constitución, nuestro país y nuestra democracia. Y lo decía de esta manera Alberto Núñez Feijóo. Sé que necesitan la resignación del pueblo español. Se equivocan. Esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener. La tendrán que escuchar en las plazas, como el pasado domingo en una concentración sin precedentes en la democracia española. Pues eso, vámonos con empresas que hacen España, que anda que no las necesitamos. Bueno, pues vámonos ya con empresas que hacen España, que anda que no va haciendo falta que haya empresas que hagan España, y una de ellas es Finetwork. Bueno, vamos con ella. Empresa 100% española. Tiene poquito tiempo de funcionamiento, cierto, pero aún así es la segunda empresa que más crece en su sector. Tiene una atención personalizada hasta el punto de que no atienden robots ni contestadores automáticos. Bueno, y Manuel Hernández es director de negocio de Finetwork. Vamos a hablar con él. Bueno, primera pregunta. Hay muchas empresas de comunicación en España. ¿Cómo os diferenciáis del resto? Bueno, para nosotros pensamos que somos diferentes, en primer lugar, en términos de posicionamiento. Pensamos que somos la única operadora de España que está 100% posicionada pues, en un espacio de ser percibidos como una marca divertida, una marca que te encuentras en todos los sitios donde te lo pasas bien, ya sea deporte, música, etcétera, que eso nos da una personalidad propia. Luego pensamos además que somos una marca que tenemos una convicción 100% de que al cliente hay que atenderle como se lo merece y esa atención tiene que ser persona a persona. Nosotros no usamos IVR ni robot, nosotros hablamos siempre con una persona que además es empleado de la compañía y además está ubicado en España. Y por último, somos la única operadora que somos de aquí, somos 100% capital español y creemos que somos los que mejor podemos entender cómo usan los españoles las telcos. Hay datos curiosos de cómo se usan en España estos servicios y somos, por ejemplo, el país con más líneas móviles del mundo, somos el país con mayor uso, con diferencia de redes sociales y además hay 1000 cosas que hacemos con nuestras comunicaciones en el día a día que nosotros las vemos súper normal, pero que si se enseñase a un alemán, pues no entendería nada, la verdad. Entonces, nosotros pensamos que ahí el tratar de transmitirle a la gente, a los consumidores, que tenemos capacidad de entenderle, que le vamos a hacer productos muy a medida para que vos se usen las cosas aquí, yo creo que también es una fórmula que también es distinta a nuestros competidores. Manuel, ¿qué impacto tiene Finetwork en la economía española? Hombre, pues mira, somos una compañía que dentro de lo que son las telcos somos el bebé. Empezamos realmente la operación en 2019, el resto de competidores pues llevan como mínimo 7 o 8 años más que nosotros, el siguiente más joven, con lo cual tenemos un crecimiento muy importante, somos uno de los 2 operadores de España que más crecen en este momento. Hemos superado el 1 millón en 4 años y algo, que es un hito importante, y en este momento pues estamos en niveles de facturación que estarán este año entre 260 y 170 millones
con un nivel de empleados de unos 400 directos y indirectos, pues en torno a los 1000 y algo, y con lo cual, de momento somos pequeñitos, pero yo creo que vamos en la senda de hacernos cada día más grandes, si Dios quiere. Patrocináis el deporte español, entre otros, atención, la selección española de fútbol. ¿Qué implica representar símbolos españoles tan grandes como la selección en el mundo? A ver, desde nuestro punto de vista, como he comentado al principio, esta fórmula de patrocinar deporte, y no solo deporte, sino también música y eventos de ocio, nosotros pensamos que es una forma de conseguir llegar al consumidor y transmitirle que somos una marca joven, fresca, divertida, que queremos estar donde ellos se lo están pasando bien, y es para nosotros una herramienta muy importante. Luego, adicionalmente, al ser una telco muy joven, hay una cosa que es muy importante, y como hoy vivimos todos ultra conectados, el conseguir la confianza del consumidor en tu servicio cuando eres una marca nueva y todas las demás son grandes empresas, tienes que buscar un camino, y si lo quieres hacer rápido, un camino que sea contundente. Y nosotros pensamos que este camino de aparecer en la camiseta de la selección española cuando hemos estado con la selección española, o la del Betis, o en la gira de Alejandro Sanz, o en la gira de Manu Carrasco, que son todos números unos, al final termina siendo una fórmula bastante relevante para conseguir esa confianza del consumidor cuanto antes, porque ya te identifican como una empresa más o menos relevante. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Finetwork, y desde luego muchísimas gracias a Grupo Eulen, que es el que patrocina este espacio, para que recordemos que hay empresas que sí que se dedican a levantar España pese a todo. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, pues hemos llegado hasta el final. Muchísimas gracias a todos. Ya saben dónde seguir lo que pasa con España en medio de todo lo que pasa en España. Pues en el único sitio donde nos despedimos diciendo a levantar España.